Julián y su madre llegaron al aeropuerto exactamente a la hora prevista. Faltaban solo unos minutos para el despegue, cuando la multitud del terminal comenzó a avanzar hacia el avión y la cabina empezó a llenarse. Julián se sentó en el asiento 19F, junto a la ventana, en la segunda fila desde el final. Su madre, María, estaba sentada a su lado. Faltaba solo un día para Navidad. En los rostros de todos los pasajeros se reflejaba la misma emoción: volver a casa, reencontrarse con sus seres queridos. Nadie sabía que aquel vuelo sería una despedida. De las 92 personas a bordo, solo una llegaría al final de ese viaje. Julián Köpke nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, la capital del Perú. Su madre, María Köpke, era una reconocida ornitóloga alemana. Su padre, Hans Wilhelm Köpke, era zoólogo. Ambos trabajaban en el Museo de Historia Natural de Lima. Julián creció rodeada de ciencia, disciplina y naturaleza. Tuvo una infancia normal, pero el mundo que la rodeaba no lo era. En su casa había animales, libros, mapas y notas científicas. Desde muy pequeña aprendió a observar la naturaleza, a respetarla y a comprenderla. Con el paso de los años, su familia tomó una decisión importante. Se adentrarían en el corazón de la selva amazónica para fundar una estación de investigación. La llamaron Panguana. Era un lugar aislado, al que solo se podía acceder por río, completamente rodeado de naturaleza salvaje. Julián, en cambio, continuó sus estudios en un colegio alemán en Lima. Pasaba la mayor parte del año en la capital y las vacaciones junto a su familia, en lo profundo del Amazonas. Allí aprendió directamente de sus padres cómo sobrevivir en la selva, cómo comportarse ante los animales y cómo reconocer los peligros del entorno. En 1971, Julián tenía 17 años y estaba a punto de graduarse. El baile de graduación se celebró el 23 de diciembre. Su madre quería regresar a la estación de investigación el 19 de diciembre, pero aceptó quedarse para que Julián pudiera asistir al baile. Al día siguiente, el 24 de diciembre, fueron al aeropuerto para emprender el viaje de regreso. Era Nochebuena y casi todos los vuelos estaban completos. El único boleto disponible era para el vuelo 508 de la aerolínea Lanza. El avión era un Lockheed L-188 Electra, un modelo con muy mala reputación en aquella época. El padre de Julián había insistido en que no subieran a ese avión, pero no había otra opción. Madre e hija abordaron el vuelo. Al despegar, el ambiente en la cabina era tranquilo. Los auxiliares de vuelo servían comida y los pasajeros conversaban. Desde dentro, todo parecía normal. Pero en el cielo se acumulaban nubes oscuras. Poco después, el avión entró en medio de una tormenta violenta. La turbulencia se intensificó y el miedo comenzó a apoderarse de los pasajeros. Los gritos llenaron la cabina. Los relámpagos rodeaban el avión. Años más tarde, Julián describiría ese momento como caer dentro del infierno. Entonces escuchó la voz de su madre a su lado. Todo se acabó. De pronto, una luz blanca cegadora. Un rayo impactó el avión. Siguió una explosión, fuego y el sonido del metal rompiéndose. El avión comenzó a desintegrarse en el aire. Asientos, personas y fragmentos fueron lanzados al vacío. El asiento de Julián se desprendió del fuselaje y cayó libremente, junto con la parte del costado del avión. Descendía hacia la selva amazónica desde una altura de aproximadamente 3.000 metros. Julián perdió el conocimiento. Cuando despertó, había un silencio absoluto. Estaba tendida sobre un suelo fangoso, rodeada de árboles densos. No tenía sus gafas. Su ojo izquierdo estaba hinchado. Había sufrido una conmoción cerebral. Tenía la clavícula rota y el cuerpo cubierto de heridas, pero estaba viva. Lo que sintió en ese momento no fue miedo, sino una profunda sensación de soledad y abandono. Más tarde describiría ese instante diciendo que una luz dorada iluminaba todos los tonos de verde a su alrededor. Pasó el primer día y la primera noche casi sin moverse, en posición fetal. Estaba en estado de shock. Al día siguiente llamó a su madre una y otra vez, pero solo escuchó los sonidos de la selva. Encontró pocos objetos a su alrededor: una bolsa de caramelos, un vestido ligero y una sola sandalia. Su visión era borrosa, pero sus instintos comenzaron a activarse. Sabía que debía hacer algo para sobrevivir. Decidió seguir el sonido del agua.
Los ríos eran la única forma de llegar a otras personas. Mientras caminaba, encontró asientos arrancados del avión. En uno de ellos había el cuerpo sin vida de una mujer. Al notar que tenía las uñas de los pies pintadas, comprendió que no era su madre. De una forma extraña, aquello le devolvió algo de esperanza. Su madre no estaba allí. Durante días caminó bajo la lluvia. Tenía hambre. Sus heridas estaban infectadas. Gusanos habían comenzado a invadir su cuerpo. No tenía encendedor ni cuchillo. Por las noches, los mosquitos y los insectos no la dejaban dormir. Aún así se aferraba. Al sexto día, el río se hizo más grande. Para evitar serpientes y otros animales, comenzó a caminar dentro del agua. En algunos tramos dejó que la corriente la arrastrara. Sus fuerzas se agotaban, pero trataba de no entrar en pánico gracias a la educación que había recibido de sus padres. En el 9º día, vio una pequeña choza hecha con hojas de palma junto al río. Entró. No había comida, pero encontró un bidón de gasolina. La herida de su hombro estaba llena de gusanos. Recordó un método que su padre había utilizado una vez para curar a perros heridos. Vertió gasolina sobre la herida. A pesar del dolor, logró eliminar los gusanos. Exhausta, se tendió en el suelo y se quedó dormida. En la mañana del 10º día, despertó al oír voces de hombres. Salió corriendo de la choza. Frente a ella había pescadores peruanos. Se presentó y les dijo que había sobrevivido a un accidente aéreo. No le quedaban fuerzas. Cayó al suelo. Los pescadores la auxiliaron, la llevaron a su aldea y avisaron a las autoridades. Julian Kopke había sobrevivido. De las 92 personas a bordo del avión, ella fue la única que salió con vida. Las otras 91, incluida su madre, murieron. Tras recibir tratamiento en el hospital, ayudó a los equipos de rescate a localizar la zona del accidente. Luego regresó a Alemania con su padre. Estudió biología, obtuvo un doctorado y años más tarde volvió a Perú para hacerse cargo del Centro de Investigación Panguana, fundado por su familia. Y la pregunta que Julian siguió haciéndose fue siempre la misma: ¿por qué solo yo sobreviví?